Invitamos entonces a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 1. Isaías capítulo 1 y el versículo 18. Es un llamado urgente. Tenemos en la Biblia muchos llamados, invitaciones de parte de Dios con diferentes caracteres, estas invitaciones. Pero esta tiene una particularidad porque es una invitación ineludible. A uno le invitan a una fiesta y no es con carácter obligatorio. Uno lo invitan para X parte a participar de algún tipo de reunión y de carácter obligatorio. Pero hay notificaciones o hay llamados que sí son completamente obligatorios, mucho menos aquellos que son llamados de carácter judicial, de carácter legal. Y este es uno de esos tipos de llamados que tenemos acá, y por eso que le damos esa connotancia de urgente. Y Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Deseando que el Señor añada prosperidad con la lectura que hemos hecho de su palabra. Amén. Bueno, ya hemos notado de qué se trata esta invitación del Señor o este llamado, y que indudablemente son ese tipo de notificaciones que, aplicados al plano secular, no quisiéramos recibir. A nosotros nos encantan si nos van una invitación a un matrimonio. Ahí queremos estar de primero. Si es una invitación a unos 15 años, ahí estamos rápido. La invitación a la conferencia. ¿Quién no se goza cuando se lee en las asambleas una invitación de una conferencia? Pero cuando es una invitación de carácter legal, reviste de una formalidad que la hace ineludible. Usted una invitación al matrimonio o a unos 15 años, a la celebración de un 15 años, usted tiene la alternativa de asistir o de no asistir, aceptar la invitación o rechazar la invitación. Sin embargo, cuando, por ejemplo, hay una notificación de parte del ente judicial donde se nos está convocando a asistir para alguna acción por referente a algún caso que tengamos, eso es ineludible. Por lo general, esas invitaciones la hacen, la llevan hasta la casa de la persona y lo hacen a través de las autoridades. Por ejemplo, hemos visto casos donde son los mismos policías quienes van y hacen notificación de manera personalizada a una persona que es citada, por ejemplo, a un tribunal. Si una persona es citada a un tribunal, esa cita no es opcional. La persona no va a decir, bueno, yo si quiero voy, si no quiero no voy. No, esa cita es de carácter obligatoria. Y el simple hecho de que se reciba la notificación, de que haya constancia o no, de que la persona ha entendido el mensaje que se le ha transmitido, el cual lo convoca a una cita ante la justicia, esa persona no tiene excusa alguna, pues.
De modo que a partir de ese día en el cual se le informa o se le entrega la notificación, esa persona se da por enterado y ya de ahí, al no atender a esa convocatoria o esa cita, va a traer repercusiones, va a traer consecuencias negativas sobre aquellos que reciben ese tipo de notificaciones. Bueno, estoy diciendo todo esto porque pudiéramos decir de que en cierta manera esto es algo de ello. Yo no sé si ustedes me ayudan. Aquí en Argentina hay un organismo que es el que se encarga de la recaudación de los impuestos. Aquí creo que se llama el AFIP. En Venezuela se llama el CENIAT. ¿Cómo se llama en Bolivia ese instituto? Yo lo estaba tratando de averiguar y no supe. SIN, Servicio Nacional de Impuestos. El SIN. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Eso se ve que el hombre está al día con los impuestos. Pero a nosotros a un boliviano no le gustaría recibir una notificación del SIN. Porque por lo general cuando el SIN envía una notificación o hace un llamado a los ciudadanos, no es para otra cosa que no sea para que pague. Nunca el SIN te va a llamar para decirte, mira, te vamos a dar dinero de los impuestos que hemos recaudado. Eso es falso. Él siempre que te va a llamar o que te notifica o te envía un correo electrónico es para recordarte que tienes una cuenta que pagar, un saldo deudor, y lo que sí hace algunos de estos entes, por ejemplo, lo he visto aquí y también en Venezuela, creo que es un periodo de un año en que hay el cierre fiscal que llaman. Y en ese cierre fiscal la persona tiene que hacer sus declaraciones de impuestos y de haber pagado. Ahora, hay algunos casos en que esos impuestos reciben de parte de la institución como que un estímulo de que si paga dentro de los primeros 3 meses, por ejemplo, hay una reducción de las cuotas. No sé si en Bolivia sea así, pero a lo menos aquí hemos visto que es así. Y entonces la institución, en este caso el SIN, invita a los contribuyentes a que aprovechen ese plazo, a que puedan aprovechar el descuento que se le está ofreciendo por pagarlo dentro del plazo que ellos están indicando. Ahora, dejar pasar ese plazo es perder esa oportunidad y a su vez se corre el riesgo de ser penados por multas si se deja pasar el tiempo. Y entonces tienes que pagar la deuda más la multa. Eso es así en casi todos los casos. Ahora, cuando una persona deja acumular los impuestos de un año, los impuestos del otro, los impuestos del otro, eso la negativa de pago va a hacer recaer sobre una persona ya algo que es de carácter legal, porque esa es una obligación que él tiene de cancelar. Ahora, lo que estamos diciendo nos ilustra más o menos lo que está en ese versículo que hemos mencionado, porque de eso se trata. Entonces, cuando la SIN, creo que es así me dijo, la SIN te hace una notificación o te hace un llamado para que tú te pongas a cuenta, ese llamado es con carácter de urgencia. ¿Por qué? Porque ese llamado tiene un límite de tiempo. Ojalá que esto que estoy diciendo, si usted no ha pagado sus impuestos, aproveche y tiene que hacerlo, ¿no? Pero no es de lo que quiero hablar, no es de la SIN de lo que quiero hablar, sino de una deuda mucho más grande que tienen todos los seres humanos.
Por lo menos a mí la SIN no me puede cobrar nada porque yo no soy contribuyente ni ciudadano boliviano. Pero este llamado del cual estamos haciendo referencia, este llamado urgente, o pudiéramos decir una notificación de deuda, tiene un carácter que es universal, es ineludible. Y nosotros podemos entonces aplicar ese contexto de lo que hemos mencionado para hablar acerca de este llamado que tenemos en esta noche. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. De allí es que estamos deduciendo que indudablemente hay una deuda que cancelar. Hay que ponernos al día. Ese siempre es una campaña de esos institutos. Póngase al día con los impuestos. No deje que se le acumule para que no pague penalidad o multas. Bueno, más o menos pudiéramos aplicar eso a lo que el Señor está indicando a través de este versículo. Lo que sí que no estamos hablando de dinero. No vaya a pensar alguno que está escuchando que no sea creyente o que no conozca mucho de la asamblea, que es que Dios está pidiéndole dinero a la gente. No. Dios no necesita de nuestro dinero. Dios pide mucho más que eso. Dios pide nuestro corazón. Ahora, vamos a anotar algunas cosas referentes a este versículo para hacerlo de rápido entendimiento, que vamos a mencionar para poder exponer el mensaje de una forma muy sencilla, pero que no deja de ser solemne. Cuando uno recibe una invitación, ¿qué es lo primero que uno va a ver? ¿Qué es lo primero que uno va a notar? No imaginemos que solamente en el contexto que estamos hablando, una invitación cualquiera, sea a un cumpleaños, sea a una fiesta. ¿Qué es lo primero que uno ve de una invitación? ¿Quién lo envía? Correcto, muchas gracias. Lo primero que uno va a ver, perdonen acá, vamos entonces a considerar las partes de una invitación o de un llamado. Lo primero que uno va a ver es quién es la persona que lo envía, la persona que llama o que hace la invitación. En el versículo que hemos leído, ¿quién está haciendo la invitación allí? Dice Jehová. Venid luego, dice Jehová. Entonces, dependiendo de la persona y de la autoridad o el afecto que tengamos hacia la persona que hace la invitación, de ahí va a ser la importancia que le vamos a dar. Mire, uno ha recibido a veces alguna invitación que no te genera ningún interés. Por ejemplo, verbenas, invitaciones a una fiesta de parroquia o una celebración de un santo o de una comunidad. A nosotros los creyentes no debería generarnos interés eso, porque sabemos que el tipo de cosas que se van a practicar no nos conviene. Por ejemplo, si a ustedes le llega una invitación de parte del municipio, de la alcaldía, no sé cómo es que se llama ya, o de la municipalidad, y le invitan a la celebración de la Pachamama, ¿debería usted atender esa invitación? No, debería más bien restarle importancia. O que le invite el candidato a un puesto político a hacer una marcha. ¿Deberíamos atender esa invitación? No. Ahora, cuando es una invitación a un cumpleaños y la persona a la cual está invitando no tenemos un afecto hacia él o hacia ella, eso no genera importancia.
Mira, aquí me pasaron la invitación de la hija de, no sé, de fulano de tal. Yo ni la conozco. Ah, pero si la persona que te está invitando es una persona cercana, entonces ahí sí. Si la persona que te está invitando es una persona a la cual tú aprecias muchísimo, tú dices, no, eso no me lo puedo perder. Mira, me invitó fulano de tal a su matrimonio y ese muchacho yo lo aprecio muchísimo, tenemos que estar allí. Y cuando es así, el interés es tanto que a veces uno está en una ciudad y se traslada a otro con tal de estar allí. Pero esta invitación que nosotros estamos leyendo es una invitación o un llamado que lo hace una persona mucho más importante. Imagínese usted que a usted le llegara una invitación exclusiva que venga del Palacio Presidencial, donde el ciudadano presidente de la República de Bolivia lo invite al palacio a una cena. No estaría usted, oye, mira, esto me está invitando a mí el presidente. Es algo que uno se queda admirado por y que deseara estar allí por la investidura y por la autoridad de la persona que lo está haciendo. Ahora, una pregunta. ¿Qué es más importante? La notificación que recibimos de un candidato a participar de una fiesta o de una verbena, o la notificación e invitación que nos haga un juez. Indudablemente que la del juez, porque tiene un carácter de obligatorio. Ahora, en este caso, quisiéramos preguntar a los oyentes, ¿quién es la persona que está haciendo la invitación en este versículo? ¿Quién es la persona que está llamando? El versículo dice, venid luego, dice Jehová. Ahora, ¿le parece importante que es nada más y nada menos que el Dios vivo y verdadero el que te está llamando? Ahora, usted quizás va a decir, oh, claro, es importante, nada más y nada menos que el creador de todas las cosas. Bueno, pero si es importante, como usted lo está indicando, ¿usted ha atendido ese llamado? Mire, pregúntele a un padre, cuando un padre le hace un llamado al hijo, ¿qué es lo que uno espera? Que inmediatamente responda. Al menos que sea como la mayoría de los niños, que la mamá se cansa de dar gritos y el muchacho no responde. Imagínese a Elena, Matías, ¿dónde está Matías que no responde? Oh, cuando Matías responde como a la media hora, ya voy. No, por la relación que hay y por la autoridad de la madre, es menester que el hijo que recibe el llamado corresponda de manera inmediata. Es mi mamá, es mi papá el que me está llamando. Si eso es así en el ámbito familiar, ¿cuánto más en el ámbito espiritual? ¿Qué tan importante debe ser para una persona recibir un llamado de parte del mismo Dios? ¿Le ha dado usted esa importancia? Ahora, en la magnitud del afecto que tengamos hacia la persona que nos invita, en esa misma dimensión será nuestra atención y nuestra correspondencia a ese llamado. Si usted dice que Dios para usted es importante, entonces debería atender de manera inmediata y con toda seriedad que el caso requiere a ese llamado que Dios le está haciendo. Pecador, Jesús te llama. ¿Cuánto le haces esperar? ¿Por qué ingrato así rechazas al que quiere te salvar? Pecador, ven a Cristo Jesús.
es la invitación, y en este caso, venid, luego dice Jehová. Amigo y amiga que me estás escuchando en esta noche, queremos recalcar esto en tu mente, en tu corazón, en tu conciencia. Es Dios quien te está llamando a través de este mensaje en esta noche. Es Dios quien está llamándote. Pero te está haciendo un llamado con seriedad, un llamado solemne, al cual tú harías bien en atender de manera inmediata. Qué lamentable aquellos que ignoran este llamado. Porque ignorar este llamado no elude la responsabilidad que se tiene con el mismo. Hay personas que saben y dicen, yo sé que Dios me está llamando y algún día yo voy a ir. Pero es así. ¿Qué denota esas palabras? Denota que le da muy poca importancia al llamado que Dios le está haciendo. Pero la otra cosa que uno va a indicar o a considerar cuando tiene una invitación es precisamente, perdone, es el propósito del llamado. Cuando uno recibe una invitación, uno dice, bueno, ¿quién está enviándome esta invitación? La otra cosa que uno va a ver en la invitación y va a tratar de buscar dentro de ella es ¿a qué nos están invitando? ¿Cuál es el propósito que hay con esa invitación? Entonces este versículo dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O estemos a cuenta. Y entonces allí indica el propósito de ese llamado. El propósito con el cual Dios está llamándote a ti en esta noche es para que tú te pongas a cuenta con Él. Por eso decía, es una notificación que a muchos no nos agrada. El recibir una invitación, un llamado, pero para saldar una deuda, para ponernos al día. Bueno, pero es una invitación que no podemos eludir, porque es una responsabilidad, es un compromiso que tenemos que afrontar, queramos o no. Y en este caso, que es Dios el que nos está llamando, queremos indicarte, querido amigo, que usted tiene una deuda pendiente con el Señor. Dios le ha dado un alma preciosa, porque cuando uno tiene una deuda, lo primero que uno piensa es un préstamo que ha recibido o un bien que ha recibido y el cual debe pagar. Bueno, usando esa figura, que quizá es algo débil lo que vayamos a expresar, pero como para darnos una ilustración. ¿Qué es lo que usted ha recibido de parte de Dios? Que es prestado, que no es suyo, pero que Dios se lo ha dado con carácter de devolución. Y desde que recibimos ese préstamo, tenemos la responsabilidad y tenemos una cuenta pendiente con Dios. Eso es el alma, lo que hemos recibido de Él. La Biblia dice, todas las almas son mías, dice Jehová, pero el alma que pecare, esa morirá. De manera que hemos recibido de parte de Dios una tremenda responsabilidad, un alma, el cual debemos cuidar y al cual debemos devolver para Él. No es nuestra. Y eso nos hace pensar en la responsabilidad que tenemos con Dios, pero yendo más allá, cada vez que pecamos, que defraudamos al Señor y ensuciamos nuestras almas, empezamos a generar hacia ese Dios justo una demanda sobre nosotros que indica que debemos
pagar por nuestros delitos y pecados. Delante de la ley divina, la ley de Dios, se declara que todo pecado debe ser pagado con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Con lo que paga el pecado es con la muerte, pero el pecado mismo genera la muerte. Y cuando hablamos de muerte, la separación eterna del hombre para con Dios, la separación espiritual del hombre para con Dios. De modo que una persona que ha pecado contra Dios, ante la ley divina, debe pagar por su pecado. No va a quedar impune. La Biblia dice que Dios no tiene por inocente al culpable. De modo que cada vez que usted va pecando y pecando, ofendiendo y ofendiendo la santidad de Dios, se está creando un tremendo problema del cual no puede hacerse de la vista gorda. Y es por eso, porque quizás usted se ha tardado en arreglar ese asunto. Quizás usted no le ha dado la debida importancia que ello tiene. Que Dios le hace un llamado en esta noche diciéndole, hey, es necesario que te pongas a cuenta conmigo. Y es lo que queremos que usted entienda en esta noche. Dios va a pedir cuenta a su vida o le va a pedir cuenta a usted de lo que haya hecho con su vida, con su alma. Es algo de lo que dice el predicador en Eclesiastés cuando habla a los jóvenes, pero que aplica a todos. Él dice que andes en la vista de tus ojos, que andes en los caminos de tu corazón, pero sabe, sobre todas estas cosas te juzgará Jehová. Llegará el día en que nosotros vamos a tener que presentar delante de Dios nuestra cuenta, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todos daremos cuenta delante de Dios. ¿Y qué será de ti cuando Él se llame a su tribunal? ¿Podrás eludir esta responsabilidad? Amigo y amiga, hay un gran problema. Hay una gran deuda que usted tiene con Dios y lo más lamentable es que usted misma no la puede pagar. Es como una persona que durante toda una vida, durante muchos años, ha estado dejando acumular cuentas y cuentas con el SIN. Y llega un momento en que la deuda es tan grande que no tiene la capacidad de cancelar. Bueno, así es tu situación delante de Dios. Así era nuestra condición también. Un día entendimos que aunque nosotros pecábamos contra Dios y al parecer no traía consecuencias inmediatas que pudiéramos ver o considerar, pero algo es una realidad. Dios no tiene por inocente al culpable. Nadie escapará del justo juicio de Dios. Cada uno, dice la Escritura, dará cuenta a Dios de sí. Y eso incluye a nosotros los creyentes en el tribunal de Cristo. Pero los que no son salvos será en el gran trono blanco cuando tendrán allí que dar cuenta a Dios de sí. Por eso la Biblia dice, anda en los deseos de tu corazón, según la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que de todas estas cosas te juzgará Dios. Amigo, no podrás evitar la justicia divina. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora,
Cuando uno ve una invitación, además de ver la persona que me está invitando, el propósito con el cual estoy siendo llamado, que este es un propósito que es ineludible. Como decíamos al principio, a la fiesta puedo decidir si voy o no. A un matrimonio puedo decidir si voy o no. Pero un llamado de carácter judicial no podemos negarnos. Y otra cosa que uno va a considerar es, en cuanto a una invitación, es el tiempo de esa invitación. Lo que sería la fecha a la cual estamos siendo convocados. Y eso me llamó la atención de esta invitación, es la prontitud del llamado. Hay algunos casos, por ejemplo, de la FIA acá, quizás del SIN allá, que te dice, bueno, mira, dentro de los 3 primeros meses, entonces las personas, como la mayoría somos así, me dan 3 meses de enero, febrero y marzo, y uno espera marzo para pagar. Porque a veces uno es así, uno espera el último momento para pagar. Bueno, en esta invitación que Dios nos está haciendo, este llamado que Él nos está haciendo, es interesante la prontitud del llamado. No es dentro de 3 meses, no es dentro de un año, no es para cuando yo quiera. Este llamado, y por eso dijimos que es un llamado urgente, es un llamado que tiene carácter de prontitud. Vení luego. La palabra luego allí es pronto. En otras palabras dicha, inmediatamente. Es decir, que el Señor me está llamando para ya. Eso no es para mañana. Y eso es algo que es importante entenderlo, porque hay muchas personas que están jugando con la paciencia de Dios, indicando, bueno, si Dios quiere salvarme, Él tiene que esperar por mí. No, el llamado del Señor acá es un llamado solemne, pero que tiene carácter de urgencia, que es ahora, que es ya. Desestimar la prontitud de este llamado es negligencia, es insensatez, porque va a traer consecuencias. Todo lo que el tiempo que nos tardemos en atender al llamado de Dios va a ser en perjuicio de nuestra propia alma. En el caso del SIN y de estas instituciones, el tiempo que nos retardamos en pagar genera intereses de multa que debemos cancelar de manera irrefutable. En el caso de una persona que tarda para aceptar la invitación del Señor, es en perjuicio de su propia alma, porque aunque llegue a ser salvo, si de algo nos lamentamos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, es de no haber sido salvo antes, de no haber tomado la decisión antes del día que lo hicimos. Porque mientras más estamos en este mundo alejados de Dios, ignorando su llamado, más nos vamos contaminando con el pecado. Y la contaminación del pecado trae consecuencias negativas para el ser humano. Ahora, amigo, queremos decirte, el Señor te llama hoy. ¿Cuánto tiempo debes esperar para responder ese llamado? No deberías esperar más. Venid luego, dice Jehová. Es ahora que Él te está llamando, como dice la Biblia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor te está llamando con solicitud. Él sabe que el tiempo es corto y por eso te invita a venir a Él hoy, ahora. Ahora la pregunta es, ¿vas a responder a ese llamado?
En esta noche que tienes otra vez la oportunidad de parte de Dios, ¿vas a seguir ignorando su llamado? Como hemos indicado del poeta, pecador Jesús te llama, ¿cuánto le haces esperar? Porque ingrato así rechazas al que quiere te salvar. Por eso la prontitud del llamado. Sin embargo, aunque quizás hasta ahora hemos estado considerando la solemnidad de este llamado, la responsabilidad ineludible que hay detrás de este llamado, por la razón del llamado, que es de ponernos a cuenta con el Señor. Sin embargo, aunque todo esto parezca riguroso y bastante fuerte, la segunda parte del versículo nos habla del favor y del perdón de Dios. Porque la segunda parte del versículo nos habla del plan que Dios tiene para pagar la deuda que nosotros tenemos. Qué maravilloso es eso. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La grana y el carmesí son referencias a telas teñidas o a colores. El grana y el color carmesí, que son rojos muy intensos y que difícilmente una tela teñida con esos colores podía volverse a restaurar a un color blanco. Muy difícil revertir lo que hacía la grana en la tela cuando era teñida con él. Y que indudablemente nos hace pensar en la gravedad del pecado, en lo que hace el pecado como una mancha en el alma del pecador. La Biblia dice que en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Y que el pecado es como una mancha de la cual no nos podemos deshacer. Como el leopardo tiene manchas en su cuerpo, así el hombre está manchado por el pecado. Y Dios dice en su palabra, ni que te laves con lejías y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Cuán difícil e imposible es para el hombre quitarse a sí mismo la mancha de su pecado. Como era casi imposible que una grana volviera a ser blanca, de una tela siendo teñida de grana o de carmesí volviese a ser blanca. Así de imposible y difícil es que un hombre pueda limpiarse a sí mismo de sus pecados. Y me hace pensar este versículo, esta parte del versículo, lo que dice el poeta del himno, que dice: de nuestros pecados, aunque parezcan ser poco, Dios así los ve. Rojos son nuestros pecados, y aunque a nuestra impresión parezcan que no son tan graves, que son pecados pequeños, para Dios revierte de una gran mancha que ofende su santidad y que es igual de malo. Pero la parte de esta invitación, más que a pagar la deuda como tal, es a recibir una oferta del perdón de la misma. Imagínese usted cómo se sentiría el hermano Paulino, que lo llame el SIN y le diga: mira, no vas a pagar nada. Ya otro pagó por ti toda la deuda de tus impuestos. Oh, eso sería una fiesta que haría. Y que te diga: mira, venga para acá para que usted firme aceptando ese pago de deuda.
o ese perdón de su deuda, yo creo que no estaría esperando el siguiente día. Si es posible, ese mismo día se va para allá. Y así todo, pues. Si nosotros tenemos una deuda impagable y el acreedor nos llama de un momento a otro y nos dice, mira, véngase inmediatamente que estamos dispuestos a perdonar su deuda. ¡Oh! Salimos corriendo. Y es parte de lo que más o menos transmite la idea de este versículo. El Señor nos hace entender la responsabilidad y la cuenta que tenemos. No está diciendo con esto, mira, no, tu cuenta es pequeña, es insignificante, dejemos eso así. No, no es lo que está diciendo. Él está haciendo un énfasis de la gravedad de lo que es la deuda que tenemos con él, lo grande de nuestros pecados. Dios no está minimizando nuestros pecados. No es que Dios no le está dando poca importancia. Él está diciendo, hay una cuenta pendiente. El pecado es rojo como la grana, como el carmesí. Es una ofensa grave. Pero aún así, estoy dispuesto a perdonar tu deuda. ¿Pero por qué? Porque hubo otro que la pagó. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. No hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo es posible o cómo se hace posible que nuestros pecados como la grana lleguen a ser blancos como la nieve? Que nuestros pecados rojos como el carmesí vengan a ser como una blanca lana. Solamente eso es posible por la obra de la sangre de Cristo en nuestro corazón. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el Señor nos está llamando para que recibamos de parte de Él esa oferta del perdón. El Hijo de Dios derramó su preciosa sangre, entregó su vida allí en la cruz para con ella cancelar nuestras deudas de pecado. Por eso esas palabras que el Señor Jesucristo pronunció cuando estaba en la cruz antes de morir, estando derramando allí su sangre, él dijo estas palabras: consumado es. En tu mano encomiendo mi espíritu, y expiró. Esa palabra consumado es que leemos en los evangelios es la misma palabra cancelado o pagado ya. El término es un término mercantil, que es así como hoy en día cuando una persona tiene una factura con una deuda y él cancela o paga la totalidad de la deuda, el comerciante o el acreedor pone allí pagado, cancelado totalmente. Eso indica de que ya no hay más deuda. Bueno, eso fue lo que el Señor hizo en la cruz por nuestros pecados. Pero depende ahora de nosotros de que recibamos o que aceptemos ese perdón. Que aceptemos de Dios esa oferta de salvación que nos está haciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio del Evangelio, Él está ofreciéndonos en esta noche el perdón de nuestros pecados. El Señor te está llamando para darte esa oferta de perdón. No la merecemos, no somos dignos de ella, pero sin embargo, Él, por puro amor y pura misericordia, nos está ofreciendo el perdón, porque ya otro ha cancelado la deuda. Es Cristo el que pagó en la cruz por mí y que ha cancelado por todos, pero es cada uno el que toma la decisión de recibir ese perdón o rechazar ese perdón. Ahora, si usted recibe la oferta de Dios, su deuda va a ser cancelada. No tendrás más cuenta por el pecado. Y la Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero si usted decide una vez más
rechazar esta invitación o este llamado que el Señor le está dando en el tiempo, en el plazo que Él le está dando, esta tremenda oportunidad para que usted salde cuenta con Él. Si usted lo rechaza una vez más, entonces usted mismo tendrá que asumir las consecuencias de su decisión. Porque la cuenta no puede ser ignorada. La deuda o se paga, sí o sí. De manera que usted tiene que admitir que no puede, no tiene la capacidad de hacerlo. Y en virtud de eso, de reconocer, sí tengo una deuda con el Señor, mis pecados me condenan, pero no tengo cómo pagar. Aproveche entonces en esta noche la invitación que el Señor le está dando para ponerse a cuenta con Él. Reciba su perdón que se le está ofreciendo por la fe en el Señor Jesucristo, el que derramó su sangre, pero que después de morir resucitó al tercer día y tiene la capacidad para cancelar una sola vez y para siempre con su obra en la cruz la deuda de nuestros pecados. Qué bueno es que usted atienda en este llamado. Entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si usted quiere y oye esta invitación, va a traer bien para su alma. Pero si no quiere y es rebelde, como dice el versículo 20, entonces será consumido a espada por el juicio de Dios. Que Él le ayude a entender la solemnidad de este llamado y a disponerse a responder hoy, porque Dios te está llamando ahora. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.